Muy buenos días con todos y todas. Vamos a dar inicio a esta nuestra sesión número 7. Como en todas nuestras sesiones, por favor, les pedimos que se renombren dependiendo del país, para Bolivia, para Brasil, para Haití, para Perú, por favor, Buenos días. si fuesen. Buen día, buen día. Recordarles también de que en la parte inferior ustedes van a poder seleccionar el idioma en el cual desean escuchar esta presentación. El día de hoy vamos a tener un espacio con una presentación en portugués. Entonces, para los compañeros hispanos, pues simplemente, por favor, seleccionan español, ¿no? Español para Perú y para Bolivia, básicamente. Muy bien. Como en todas nuestras sesiones, ustedes van a encontrar todo el material en el idioma de su elección para que puedan realizar el seguimiento de una mejor manera. Y les recordamos que este lunes 21 a la misma hora vamos a tener una sesión extra. ¿Se acuerdan que hace unas sesiones atrás les recordamos este aviso? El lunes 21 de octubre a la misma hora vamos a tener una sesión extra y básicamente para poder completar los proyectos o el proyecto que tenemos para el curso, porque en la sesión 9 tenemos que tener una presentación en nuestro fórum y queremos que esa presentación salga muy bien y queremos que todos los países pues tengan toda la información completa. Muy bien, entonces ahora sí, damos inicio luego de un día previo futbolero. Felicitaciones a Brasil y mucho ánimo a Perú, Bolivia. Pues empezamos con esta nuestra nueva sesión, es la sesión 7, en la cual vamos a desarrollar los temas de tecnologías para el abastecimiento de agua en el ámbito rural. Y en esta sesión, ¿cierto? Nos encontramos en el módulo 3. El módulo 3, ¿se acuerdan? Proyectos de agua potable y saneamiento rural. Y estamos desarrollando esta sesión 7, tecnologías de agua para el ámbito rural. Te recordamos que el día viernes vamos a tener nuestra sesión de tecnologías de saneamiento y la siguiente semana culminamos nuestro módulo con las dos últimas sesiones. Entonces, bienvenidos a esta sesión 7, tecnologías de agua para el ámbito rural. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? ¿Qué es lo que buscamos con esta sesión? Pues buscamos tres aspectos importantes. Primero vamos a socializar criterios técnicos vinculados al diseño de sistemas de abastecimiento de agua, ¿no? Vamos a ver los criterios que normalmente utilizamos para diseñar sistemas de agua, ámbito rural, y vamos a ver, ¿no es cierto?, una herramienta muy interesante que nos va a ayudar a seleccionar opciones tecnológicas en función a criterios, necesidades y condiciones específicas de nuestras comunidades. Y vamos a tener un último espacio en el que vamos a compartir algunas innovaciones tecnológicas. Ya les vamos a comentar de qué estamos hablando. En nuestra agenda, básicamente, vamos a tener estos dos contenidos, un primer espacio de recojo de saberes previos, estos dos contenidos en los cuales vamos a ver, perdón, los temas de opciones tecnológicas, los criterios, y vamos a tener un espacio de trabajo grupal en el que vamos a poder tomar contacto con una herramienta muy interesante que nos va a permitir seleccionar adecuadamente nuestras tecnologías para el abastecimiento de agua en el ámbito rural y un último bloque en el que vamos a ver algunas experiencias innovadoras de algunos emprendedores jóvenes. Vamos a ver una experiencia en Brasil, una experiencia en Bolivia y una experiencia en Perú vinculada a la eliminación de metales pesados. Esta sesión, les recordamos que va a tener una evaluación individual al final de contenidos vinculada a todos los temas que estamos desarrollando. Muy bien, entonces ahora sí, empezamos con nuestro recojo de saberes previos. Les damos nuevamente la bienvenida a todos y todas ustedes. Y nuestra pregunta para esta sesión es, ¿qué factores consideramos para seleccionar una opción tecnológica para el abastecimiento de agua en el ámbito rural?
¿Ya? Vuelvo a repetir. Otra pregunta es, ¿qué factores consideramos para seleccionar una opción tecnológica para el abastecimiento de agua en el ámbito rural? Y les vamos a pedir que seleccionen dos factores que ustedes consideran son los más importantes. Aquí tienen un pequeño listado de 6 factores y les vamos a pedir que seleccionen dos de ellos. Entonces, para lo cual les pedimos, por favor, que vayan a la plataforma, ¿de acuerdo? Ingresen, por favor, a la plataforma. En la plataforma van a ingresar al módulo 3. ¿Están viendo acá? El módulo 3. En el módulo 3 van a ingresar a la sesión M3, sesión 7, tal cual estoy indicando. Módulo 3, sesión 7. Estoy esperando a que cargue la sesión. Y en la parte inferior, ustedes van a poder, ahí está, la información de nuestra sesión 7, están los objetivos de aprendizaje, están los contenidos que vamos a desarrollar, está el material en los 3 idiomas, en español, en portugués y en francés. Posteriormente vamos a colgar los videos de esta sesión, el material de lectura y les pedimos, por favor, de que procedan al final, por cada uno de los países, a desarrollar o a responder, perdón, la encuesta. Para Bolivia, simplemente hacen clic aquí. Allá ya tenemos algunas respuestas. Para Brasil, para Haití, simplemente lo que ustedes van a encontrar es cuando hagan clic, ahí van a encontrar las alternativas y por favor seleccionan dos de ellas. Dos alternativas que ustedes consideran son los dos factores más importantes. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, ahí vamos viendo algunos de los resultados. Vamos viendo algunos de los resultados para Bolivia. Consideran que la población y el mantenimiento son dos de los principales factores para la selección de una opción tecnológica. Brasil, la población y la disponibilidad de el caudal de agua. Muy bien. Haití, el principal factor es la calidad del recurso, ¿no es cierto? Y entre población y disponibilidad también. En el caso de Perú, el caudal disponible, la cantidad de agua disponible y tenemos un empate entre topografía, población y calidad, ¿no? Muy interesante. La información que cada uno de ustedes está respondiendo. Muy bien, vamos a dar un minutito más. Estamos actualizando nuestra encuesta para tener una mejor idea de las respuestas que cada uno de ustedes está plasmando en la encuesta. Ahí está. Vamos a ver nuestra encuesta actualizada. Ajá, muy bien. Entonces, vamos de abajo para arriba ahora. Para Perú, el principal factor es el caudal disponible y en segundo lugar se tiene la calidad de la fuente de abastecimiento. Muy bien. En el caso de Haití, fíjense, hay un triple empate, ¿no? Población, calidad y cantidad. Qué interesante. En el caso de Brasil, la población, digamos, consideran que es el principal criterio y fíjense un criterio interesante que está en segundo lugar es el nivel de pobreza como un criterio para seleccionar una opción. Y en el caso de Bolivia tenemos a la población y el caudal y el mantenimiento y la topografía también consideradas como aspectos importantes. Muy bien, entonces ahora sí, vamos a continuar y vamos a mencionar, miren, todos los factores son importantes, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver algunos de los factores importantes a considerar para seleccionar una adecuada opción tecnológica para el abastecimiento de agua, pues la población, tal cual muchos de ustedes la han indicado, dependiendo si es concentrada o dispersa, pues se convierte en un factor importante
ver la cantidad de población, su proyección, un factor muy importante a considerar. El contexto local se convierte también en un factor importante que está vinculado al clima, porque en función a las temperaturas las cuales vamos a trabajar, nuestros centros poblados se encuentran ubicadas, su topografía y su accesibilidad es que vamos a poder tener mejor información para seleccionar, ¿no es cierto?, de manera adecuada la opción tecnológica que de mejor manera se adapte a ese contexto. Ese es un tema muy importante. Otro factor que ha sido mencionado por todos los grupos en todos los países ha sido el tipo de fuente de abastecimiento. Es decir, tenemos que ver si es una fuente subterránea, una fuente superficial, si vamos a utilizar una fuente meteórica, tenemos que identificarla, tenemos que caracterizarla. Digamos, ese es un factor muy importante para poder seleccionar una opción tecnológica adecuada. El tema en el cual también ha habido una coincidencia por todos ustedes es el caudal disponible, es decir, la cantidad de agua que puedo utilizar para que sea adecuada en el funcionamiento de mi opción tecnológica. Esta cantidad, pues, tiene que ser monitoreada porque a lo largo del año, por el cambio de estaciones y por las condiciones de lluvia, etcétera, pues voy a tener variabilidad. Por tanto, es importante analizar de manera adecuada ese caudal disponible porque se convierte en un factor importante, ¿no es cierto?, vinculada al tipo de fuente. Sabemos que una fuente subterránea normalmente va a tener mejor condiciones. En la superficial, de calidad, perdón, en la superficial voy a encontrar, sí, una fuente con mayor cantidad, ¿no es cierto? Pero hay que ver la variabilidad durante el año de esta fuente. Pues también un tema importante a considerar, un factor importante a considerar es la conducción del agua, es decir, la ubicación en función a la ubicación de la fuente. Voy a aprovechar el desnivel que existe topográficamente en el terreno para trabajar con sistemas por gravedad o voy a tener que recurrir a equipos electromecánicos para realizar el bombeo. Ese también es otro aspecto importante a tomar en cuenta. La calidad del agua, como mencionaba hace un momento, está directamente vinculada a qué tipo de fuente de abastecimiento y o en qué contexto ambiental se encuentra mi fuente para tomar la decisión si voy a tener que incluir tratamiento o cualquier otro tipo de proceso para garantizar, ¿no es cierto?, un agua apta para consumo humano. El tema del mantenimiento requerido también es muy importante para poder tener una idea de qué tan complejo pueden ser las acciones de operación y mantenimiento de mi opción tecnológica. Y fíjense, finalmente, pues el tema vinculado a los niveles de pobreza, especialmente a las capacidades locales, al nivel de organización, al nivel de respuesta a todos estos componentes sociales e institucionales que son importantes para poder hacer frente a estos nuestros sistemas. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuándo una tecnología la consideramos apropiada? ¿Cuándo considerarían ustedes que una tecnología es apropiada? A ver si en el chat de repente pueden poner algunas ideas, algún comentario. ¿Cuándo ustedes considerarían que la selección de una tecnología es apropiada? Recuerden que una tecnología puede funcionar de manera adecuada en un contexto, pero en otro no. Entonces, esta pregunta básicamente está vinculada a cuando una tecnología es simple, de bajo costo, no genere mayor dependencia y lo más importante, sea aceptada, usada, las capacidades locales puedan hacer frente a las acciones que demanda la operación y mantenimiento de esta tecnología, pues esa tecnología se va a convertir en una opción apropiada. Y cuando hablamos ya de nuestros sistemas de abastecimiento de agua, pues los entendemos como este conjunto de obras, tecnologías, etcétera, ¿no es cierto? Que nos van a permitir, ¿qué? Que nos van a permitir
acceder a un agua que satisfaga las necesidades de consumo de nuestra población. Pero para entender un sistema de abastecimiento de agua, pues tenemos que entender un concepto importante, los grupos funcionales que debemos de considerar para poder cumplir esta necesidad de abastecer de agua a nuestra población. Captarla, conducirla, almacenarla y tratarla dependiendo del tipo de fuente, del nivel de contaminación en el que se encuentra, distribuirla y finalmente toda la manipulación, la protección en el hogar. Es decir, nos referimos al manejo seguro, ¿ya? Entonces, estos son los grupos funcionales que cuando seleccionamos un sistema de abastecimiento de agua, tenemos que considerar una fuente, Herbert, ¿sí? Herbert, Adelante. a tu respuesta sobre tecnologías apropiadas hay algunas reacciones y Norma nos comenta cuando es sustentable a lo largo de la operación. José nos comenta es apropiada cuando satisface las necesidades del usuario y además está contextualizada el entorno con la mejor eficiencia y costo. También Carlos nos dice cuando tiene viabilidad técnica y operacional. Y esos son los comentarios que no quería pasar, no quería que los pasemos por alto. Excelente, muchas gracias, Lourdes. Efectivamente, toda la información complementaria que ustedes están indicando es válida. Son criterios válidos para poder seleccionar una opción tecnológica de la mejor manera. Coincido con todos ellos porque dependiendo del contexto y de la opción tecnológica, definitivamente se convierten en un aspecto importante. Muy bien, entonces, volviendo a nuestros grupos funcionales, cuando seleccionemos una opción tecnológica, no pensemos en una opción en sí. La opción tecnológica va a estar vinculada a cada uno de estos grupos funcionales, captación, conducción, almacenamiento, dependiendo de la calidad del agua, si es necesaria tratarla, potabilizarla, desinfectarla, la vamos a distribuir y hay un aspecto muy importante, el manejo seguro en el hogar, que es un aspecto a tomar en cuenta. Cuando vemos las opciones tecnológicas que venimos utilizando en nuestros países, fíjense, este es algo así como una lluvia de ideas, ¿no? De las opciones que tenemos en Bolivia, en Perú, en Brasil y Haití, las principales para abastecer de agua, muchas de ellas inclusive se encuentran normadas, en el caso de Bolivia, y pueden ver el marco normativo, y pues hablan de para sistemas menores, para sistemas medianos, para sistemas mayores, en los que vamos a encontrar una variedad de opciones tecnológicas como perforación de pozos, captación de agua de lluvias, piletas familiares, públicas, en los medianos ya estamos hablando de sistemas por gravedad, sistemas por bombeo, en los mayores ya estamos hablando de sistemas que almacenan, embalsan el agua, etcétera. En el caso de Perú también se tiene un marco normativo en el cual pues se establecen los sistemas que coinciden en todos nuestros países, los por gravedad con y sin tratamiento, por bombeo con, sin tratamiento, algunos sistemas pluviales, algunas innovaciones. En Brasil lo propio, tenemos tecnologías que se vienen utilizando para el ámbito rural, como sistemas de captación de agua de lluvia, de pozos artesianos, sistemas de abastecimiento por gravedad, con bombeo, algunas experiencias interesantes en desalinización, utilizando agua de mar, con tecnologías como osmosis inversa, energía solar, etcétera, y lo propio en Haití, en la que vamos a encontrar reportadas tecnologías como pozos excavados, perforados, agua de lluvia, utilización de manantiales y los sistemas muy parecidos en nuestros cuatro países, dependiendo efectivamente del tipo, la ubicación, la topografía, la calidad, etcétera, la cantidad de agua que vamos a identificar en nuestro contexto. Muy bien. Dicho eso, ahora vamos a hacer un recuento muy interesante, ¿ya? Un recuento muy interesante que nos va a permitir analizar y nos va a permitir familiarizarnos un poco más con estos tipos de sistemas de abastecimiento de agua y los vamos a ver y los vamos a describir en dos contextos. Aquellos que tenemos para población concentrada y aquellos que tenemos para población dispersa.
que básicamente son los dos escenarios con los cuales vamos a tener que planificar, diseñar, evaluar, construir, etcétera, en nuestros centros poblados rurales. Muy bien, empecemos entonces por un contexto concentrado. El más común son los sistemas por gravedad sin tratamiento, ¿no es cierto? Estos sistemas pues tienen particularidades interesantes. Se utilizan fuentes normalmente subterráneas que se encuentran en las partes altas, que son captadas, son conducidas, son almacenadas y son distribuidas. Entonces, normalmente son sistemas continuos que nos dan pues una dotación o un abastecimiento de agua en las mejores condiciones. Pero viene el desafío. ¿Y cuál es el desafío que tenemos en nuestros sistemas? Porque muchos de estos sistemas son los sistemas que normalmente utilizamos, diseñamos, ejecutamos en nuestros países. Es la protección de la fuente de agua. Es decir, el reto que tenemos en estos nuestros sistemas en el actual contexto es de qué manera garantizamos que la calidad de estas fuentes subterráneas, ¿no es cierto?, son protegidas en el contexto que nos encontramos de riesgo, un alto riesgo a la contaminación y en un contexto global de cambio climático y acciones vinculadas a la deforestación en las partes altas de afloramiento de agua que pueden y están trayendo algunas complicaciones. Si esta lógica la analizamos en el grupo funcional, vamos a ver diversas opciones y posibilidades si trabajamos con fuentes gravedad sin tratamiento, estamos hablando de manantiales o aguas subterráneas, estamos hablando de sistemas de captación de estas fuentes, estamos hablando de sistemas de conducción, que normalmente es a través de un conjunto de tuberías por gravedad, utilizando el desnivel, un almacenamiento, una distribución y un manejo adecuado en el hogar que dependiendo de las condiciones, si en el sistema se realiza algún tipo de desinfección, esta se puede realizar en la vivienda o condiciones adecuadas de almacenamiento y manejo seguro del agua en el hogar. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo los grupos funcionales que hemos mencionado claramente se encuentran plasmados cuando hablamos de este tipo de sistema por gravedad sin tratamiento. Otro sistema, esos son muy comunes, por ejemplo, en Perú casi el 80% de los sistemas rurales caen en esa categoría, ¿no? Otro tipo de sistemas son los sistemas por gravedad con tratamiento, es decir, ya no estamos utilizando fuentes subterráneas, estamos utilizando fuentes superficiales y estas fuentes superficiales normalmente van a tener dos problemas. En determinada época del año van a venir con mayor turbiedad y normalmente, dependiendo de la época del año, normalmente van a estar contaminadas, presencia de coliformes totales, termotolerantes, etcétera. Entonces, no solamente requieren ser captadas, conducidas, sino requieren ser tratadas, acondicionadas para posteriormente ser entregadas a la población, ¿cierto? Entonces, este tipo de tecnología requiere pues una mayor inversión con respecto a la primera porque básicamente requieren un tratamiento. ¿Y cuál es el desafío que tenemos en este tipo de sistema? Es que para garantizar la operación y mantenimiento, pues se convierte en el punto crítico y clave. Experiencias en algunos de nuestros países nos muestran que este tipo de sistema o las plantas de tratamiento que han sido construidas en un ámbito rural, y ahorita vamos a ver algunos tipos de plantas, de filtración lenta, de filtración rápida, etcétera. Pues el gran problema que se tiene y el gran desafío es que con el tiempo la operación y mantenimiento en estos sistemas no es el adecuado. Y si las plantas de tratamiento no funcionan de manera adecuada, pues la calidad y cantidad del agua que se va a suministrar no va a ser el adecuado. Si vemos nuestro flujo a través de nuestros grupos funcionales, pues ahora nuestra fuente es superficial, pues la vamos a captar a través de embalses, a través de ríos, lagunas, la vamos a conducir con un conjunto de tuberías, la vamos a almacenar, pero la particularidad es que por las características propias de este agua es que tenemos que tratarla, coagularla, flocularla, filtrarla, sistemas de filtración lenta, de arena, sistemas de filtración rápida en el que vamos a utilizar algunos componentes químicos, sulfato de aluminio, cloruro férrico, otros polímeros, etcétera. La vamos a distribuir y finalmente, pues la vamos a entregar
a las viviendas y a nivel de viviendas podemos tener una serie de opciones para su tratamiento o un almacenamiento y manipulación segura. Un cuarto tipo son los sistemas por bombeo sin tratamiento, en los cuales utilizamos fuentes subterráneas que normalmente deberían encontrarse en mejor calidad. Normalmente digo, porque muchas veces no es así, ¿no? Pues simplemente aguas subterráneas, pozos perforados, pozos excavados, dependiendo de las condiciones de altura del nivel del agua, los bombeamos, los almacenamos y los distribuimos a nuestra población. Por supuesto, ustedes pueden ver algunas ventajas y desventajas, una mayor inversión porque se requiere pues de implementación electromecánica para el funcionamiento, etcétera. Y el reto justamente está en toda la parte del bombeo y vinculada a la calidad y cantidad del agua, puesto que bajo el contexto anterior, como se ha mencionado, pues muchas fuentes de agua superficiales en este tipo de sistemas ya no únicamente requieren una simple desinfección, sino requieren un tratamiento por presencia de una serie de compuestos que están, digamos, alterando o modificando la calidad del agua y también problemas de cantidad, es decir, cada vez se tienen que ir más abajo, pozos mucho más profundos, porque la cantidad de agua no es la adecuada. El flujo en los grupos funcionales en este tipo de sistema es bastante similar, ¿no? Tenemos nuestras fuentes subterráneas que son captadas con pozos excavados o con pozos perforados que son conducidos normalmente con equipos mecanizados, ¿no? Son almacenados, son distribuidos y finalmente llegan o deberían de llegar hacia la vivienda. Y un último tipo de este grupo vinculado a estos sistemas, acuérdense, estamos hablando de sistemas para población rural concentrada, ¿ya? Entonces son estos sistemas por bombeo con tratamiento, en el cual no solamente tengo que tratar la fuente, porque es una fuente superficial que tiene turbiedad, tiene contaminación, sino que por la ubicación de esta fuente requiero un bombeo. Normalmente hasta se requiere doble bombeo. Uno el bombeo hacia el tratamiento y otro el bombeo hacia el almacenamiento y finalmente hacia la distribución. Entonces, el costo y la inversión de estos sistemas, pues es mayor. La expertise que se requiere con respecto al operador, al responsable, al prestador para su operación y mantenimiento también es mayor y por supuesto eso va a afectar en la cuota familiar. Entonces, los retos que tenemos es básicamente esta sostenibilidad o el desafío, ¿no? Esta sostenibilidad operativa y financiera en este tipo de sistemas, comparado con nosotros, pues se torna un poco más complejo, ¿no? Capto el agua, agua superficial, la tengo que tratar con cualquiera sea la tecnología, la tengo que almacenar y la tengo que distribuir. Como les mencionaba, muchas veces hasta podemos tener doble sistema de bombeo. Y el grupo funcional muy propio, ¿no? Ahí tenemos pues, las fuentes superficiales, tenemos estas captaciones, tenemos la conducción, el almacenamiento y tratamiento, ¿se acuerdan? Y la distribución y finalmente el hogar. Entonces, fíjense cómo los grupos funcionales van adaptándose, adecuándose a cada uno de los tipos de sistema. Y por supuesto, las nuevas tendencias, y es hacia donde debemos de poner nuestro mayor esfuerzo tecnológico y de desarrollo en nuestros países, es a incorporar tecnologías verdes, ecotecnologías que nos permitan un consumo menor de energía, trabajar con fuentes renovables, estos procesos biogeofísicos deberían ser incorporados junto con tecnologías sociales vinculadas básicamente a proporcionar dentro de nuestro marco conceptual estas dinámicas sociales de inclusión que permitan conjuntamente con nuestros usuarios co-crear. Miren este término tan interesante, ¿no? Co-crear, ser partícipes del diseño, de la planificación, de la selección de las tecnologías y opciones tan interesantes como las que ya se vienen utilizando, estas soluciones basadas en la naturaleza, que simplemente es un cúmulo de estas dos, como las podemos tener y observar en algunos de nuestros países, por ejemplo,
los diseños de estas plantas de filtración en múltiples etapas que lo que hacen es simular lo que de manera natural nuestro contexto o en nuestro contexto natural se realiza. Una filtración simulando las condiciones de la naturaleza. Digamos, estas son las nuevas tendencias y hacia donde deberíamos priorizar nuestras intervenciones y nuestros diseños. Muy bien, pero veamos también ahora para población rural dispersa. Para población rural dispersa, ¿qué tipo de opciones o qué gama de tecnologías son las que observamos en nuestros países, ¿no? Pues una primera muy usual es esta protección de pequeñas fuentes de agua, ¿no? Pequeñas fuentes de agua que pueden ser aguas subterráneas de poca profundidad, ¿de acuerdo? Que de una u otra manera las tenemos que bombear, acarrear, es muy común utilizar sistemas manuales o sistemas mecánicos de bombeo, o podemos tener sistemas de agua subterránea, de manantiales, los cuales, como pueden apreciar en esta fotografía, pues son protegidos, son captados, son recolectados, son almacenados. Estamos hablando para una vivienda o un grupo de viviendas a los cuales la vivienda, en el mejor de los casos, esta fuente puede llegar a la vivienda o simplemente se tiene que hacer una protección de esta fuente para que el usuario pueda acceder en las mejores condiciones, debe estar protegida para evitar que se convierta pues en un punto de acceso o un abrevadero para animales, etcétera, ¿no? Sistemas de protección de fuente. Y fíjense cómo se complejiza un poco el grupo funcional, porque ahora el grupo funcional pues va a requerir la identificación de la fuente, si es subterránea, un manantial, el tipo de captación que deberíamos de incluir, si es un pozo excavado, perforado, si es una captación para esta fuente, un manantial, cómo lo vamos a conducir, si es utilizando un equipamiento motorizado o una fuerza humana, un bombeo manual, ¿no es cierto? Si se va a almacenar, si vamos a hacer un acarreo manual y finalmente si va a llegar a la vivienda. Fíjense con las flechas cómo el flujo en función a las condiciones del contexto y a los factores que hemos mencionado anteriormente va a tener que ser o se van a tener que incluir, perdón, algunos de estos grupos funcionales dentro de nuestro diseño. Otra tecnología que también viene siendo muy utilizada últimamente para estos nuestros ámbitos rurales dispersos, pues son los sistemas de captación de agua de lluvia, ¿no? En la que aprovechamos las coberturas de las viviendas, recolectamos el agua, tenemos sistemas previos que nos permiten realizar la limpieza de esos techos antes de ser almacenado y, por supuesto, posteriormente es utilizado, adecuado, en el mejor de los casos, desinfectado por la familia. Pero el reto, pues en este tipo de sistemas, el desafío que tenemos es garantizar la calidad de un suministro continuo, porque de una u otra manera estamos supeditados a las precipitaciones que se dan en la zona de interés o donde estemos trabajando. Y ahora último, pues han salido algunos estudios, algunos artículos vinculados a la presencia de algunos compuestos en el agua de lluvia. Estoy exceptuando el agua ácida que se puede, o la lluvia ácida, perdón, que se pueda presentar en algunos de nuestros contextos por contaminación ambiental, pero también ya hay algunos artículos en el que se han identificado los PFAS, ¿ya? Los PFAS. ¿Qué es el PFAS? Pues un compuesto polifluoralquilado o perfluoalquilado que, de acuerdo a estos últimos estudios, se han detectado en el agua de lluvia, ¿no? Pero, en fin, esa es una opción válida, es una opción que ante la poca disponibilidad del recurso se convierte en una opción válida, ¿no? También podemos tener estos pequeños sistemas artesanales de pozos de bombeo, que pueden ser pozos perforados, pozos excavados, que normalmente son protegidos, en los cuales vamos a utilizar una diversidad de tipos de bombas, ¿no? En cada uno de nuestros países, como hemos visto, pues tenemos experiencias interesantes
de uso de esta opción tecnológica con las bombas Flexi, las bombas AINI, las bombas Heuser, las bombas de cuerda, en fin, una serie y una variedad de estos tipos de bombas manuales para ser utilizadas. ¿Cuál es el desafío en esta opción tecnológica? Pues el principal desafío es el mantenimiento y la durabilidad de estas bombas. Las experiencias muchas veces no han sido gratas porque al poco tiempo, pues simplemente algunos accesorios de estos sistemas han tenido problemas y por tanto no ha habido las capacidades, los materiales, las condiciones, la asistencia técnica, etcétera, para poder realizar un adecuado mantenimiento y durabilidad y estos sistemas pues han quedado en el abandono. Otra tecnología muy interesante, u otro sistema, perdón, muy interesante, es esta filtración domiciliaria, ¿no? Existen una variedad de tecnologías que nos van a permitir realizar la filtración, ¿no? Y muchas de ellas están adaptadas, por la gran mayoría, a un contexto rural disperso. Los más comunes y de los que se tiene mayor información, investigación, monitoreo, evaluación, son estos sistemas, ¿no? Los biofiltros de arena no es más que recipientes que pueden ser adaptados, en los cuales colocamos capa de helechos filtrantes de grava, de arena graduada con ciertas especificaciones, en las cuales se vierte el agua, se genera una condición biológica y por supuesto una filtración natural y finalmente obtenemos un agua de mejor calidad. Los filtros cerámicos, que son estas ollas de barro hechas con incrustaciones de plata, que tienen una porosidad muy interesante, que al vertir el agua también nos va a producir una filtración, un mejoramiento básicamente de la calidad del agua, y estos sistemas pues se convierten en una opción interesante. ¿Cuál es el desafío en el uso de estas opciones tecnológicas? Es efectivamente garantizar una buena calidad del agua y uno de los temas que se convierte en crítico es la cantidad de agua, que normalmente estos sistemas proveen una cantidad de agua que únicamente pues la familia y el usuario la va a utilizar para su consumo humano directo, más no para otras actividades. Aspectos complementarios como la desinfección química también es muy importante, utilizando hipoclorito de sodio, la desinfección solar. Fíjense, acuérdense de este nombrecito, SODIS, utilizando básicamente la radiación solar, los rayos ultravioletas que nos van a permitir que desinfectar el agua en mejores condiciones. Y muy rápidamente, ya para culminar este último bloque, les vamos a comentar algunas experiencias, otras experiencias que ustedes también tienen, como los sistemas con bombeo, con paneles solares, con molinos de viento, utilizando equipos electromecánicos a combustión o con electricidad, una tecnología muy interesante que no requiere ningún tipo de combustible ni de bombeo o de sistema eléctrico, perdón, son estas bombas de ariete hidráulico que debido al desnivel que existe entre el punto de captación y donde se coloca esta pequeña bomba hidráulica es que se produce la sobreelevación del agua en condiciones muy interesantes. Experiencias con sistemas colectivos, fíjense, sistemas en comunidades nativas en los cuales el acceso pues ha demandado que se tenga que trabajar con materiales fácilmente transportables, 2, 3 días en canoa, en lancha, imagínense, llevar fierro y cemento a estas condiciones es poco probable. Se han acondicionado materiales, estos bladder, sistemas de filtración lenta, pero utilizando mantas con materiales con especificaciones adecuadas para ser transportadas y para ser utilizadas, sistemas con tratamientos familiares, kioscos de agua muy utilizados, con tratamiento ante condiciones muy particulares. Van a escuchar una experiencia muy interesante al respecto y por supuesto a nivel sistemas con tratamientos acondicionados familiares y la diversidad de filtros o de sistemas de filtración con filtros de mesa, filtros domiciliarios, etcétera, que en algunos de los países o de nuestros países se han venido utilizando. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los criterios de diseño que normalmente nosotros tenemos para nuestros sistemas de abastecimiento de agua rural?
A ver, vamos a ver. Tenemos un primer bloque en el que tenemos nuestros criterios técnicos. Estos criterios normalmente son comunes, son criterios, digamos, que los utilizamos como el periodo de diseño, ¿no es cierto? A 20 años, la población de diseño que es proyectada a ese periodo de 20 años, la cantidad de agua que vamos a dar a una persona al día, que dependiendo de condiciones de desarrollo del poblado, de condiciones climáticas, de qué tipo de sistema de saneamiento tiene, nuestras dotaciones pues varían entre 50, 100, 120 litros de agua al día por persona y por supuesto algunas variaciones de consumo que son temas técnicos como los caudales máximos horarios, los caudales máximos diarios, etcétera, aspectos que los consideramos. Otro criterio de diseño importante a considerar en estos nuestros sistemas de agua es, pues, como hemos visto y hemos hablado, el tipo de fuente, ¿no? ¿Qué tipo de fuente? Estamos hablando de una fuente subterránea, superficial, cuál es su rendimiento, cuál es su calidad, se convierte en un aspecto importante, para eso están las caracterizaciones, los aforos, las mediciones que realizamos para considerar este criterio. Un aspecto importante también como criterio de diseño, pues es ver la capacidad operativa y mantenimiento que va a requerir esa opción tecnológica, es decir, qué va a implicar, ¿no es cierto?, para nuestra comunidad, qué recursos vamos a requerir para el mantenimiento, si tenemos las condiciones adecuadas, organizativas, para hacer frente a esta tecnología, etcétera. Aspectos nuevos y vinculantes que los tenemos que considerar también. ¿Qué tan adaptable, qué tan resiliente es nuestra tecnología a un contexto climático? ¿Los materiales son adecuados? Si tengo bajas temperaturas, si tengo congelamiento, qué tan flexible es nuestra tecnología al contexto en el cual se va a implementar. Por supuesto, un aspecto muy importante es ver la sostenibilidad económica y financiera que va a tener esta nuestra tecnología. ¿Cuánto me va a costar? No solamente la implementación, sino los costos de operación y mantenimiento. Y por supuesto, tengo que ver pues el tipo y modelo de financiamiento, el cual es necesario para poder hacer frente a esta tecnología. Y aspectos que los hemos venido repitiendo a lo largo de las sesiones previas, diseño basado en la persona, gestión del riesgo, adaptación al cambio climático, etcétera, el tema ambiental y social en el que la participación del usuario se torna pues en un aspecto vital e importante para el buen funcionamiento, uso de nuestras tecnologías. Yo les pregunto, igual por favor, si fuesen tan amables de colocar en el chat, nada más en el chat, porque vamos a continuar ya con la presentación, es, ¿y qué criterios adicionales a los que hemos mencionado, adicionales, ya, ustedes consideran que deberían de incluirse en nuestros sistemas de abastecimiento de agua? ¿No? ¿Qué criterios adicionales de los que ya se han mencionado, se han presentado, ustedes consideran que deberían de incluirse complementariamente? Entonces, si fuesen tan amables de en el chat indicar y por favor compartir con nosotros esa información. Muy bien. Y ahora sí vamos a llegar a una parte muy, muy importante, ¿ya? Y vamos a compartir con ustedes una herramienta. No solamente queremos compartir el conocimiento, los criterios y lo que compete a la selección de una opción adecuada para un sistema de abastecimiento de agua, sino vamos a compartir una herramienta para seleccionar un sistema de abastecimiento de agua. ¿Ya? Esa es una herramienta desarrollada por Second y Sarar y la herramienta es Gestión de Agua y Saneamiento Sostenible en Zonas Rurales de Latinoamérica. ¿Y cómo funciona esta herramienta? Fíjense, esta herramienta nos va a pedir caracterizar la zona de trabajo, ¿ya? En función a tres criterios. El primer criterio es la disponibilidad de agua, si hay suficiente agua o el agua es escasa en el contexto de la localidad. El segundo criterio es ver y cómo está la densidad poblacional. Estamos hablando de un centro poblado, de una localidad concentrada o de una localidad dispersa. Cada uno de nuestros países tenemos un marco conceptual que nos permite identificar si es concentrada o dispersa. Y finalmente vamos a ver la capacidad
y la existencia de recursos, de organización que vemos, que encontramos en ese contexto social. ¿Ya? En base a estos tres criterios, bien sencillos, fáciles de identificar, es que vamos a generar escenarios. Lo que esta herramienta hace es muy bien. Primero identifico estos tres criterios y en función de esos tres criterios identifico los escenarios que la herramienta me va a preseleccionar. Escuchen bien, ¿eh? Me va a preseleccionar, en la cual yo en base a información complementaria del contexto voy a tener mayor información, descripción de las posibles soluciones. ¿De acuerdo? ¿Dónde van a encontrar ustedes esa herramienta? En este enlace. ¿Ya? Acuérdense, agua y saneamiento rural, todo junto, agua y saneamiento rural.info. No se preocupen, vamos a entrar a la herramienta, la vamos a analizar y la vamos a trabajar también en un ejercicio. Entonces, la herramienta, ¿se acuerdan? Nos va a pedir tres criterios de preselección. Tipo de población, si ustedes hacen clic aquí en la herramienta, van a tener el detalle de la información, si es concentrada o dispersa. Nos va a preguntar, ¿y cómo están las capacidades y los recursos en ese contexto, en esa localidad, en esa zona, en ese centro poblado? ¿Son bajos o medios altos? Y finalmente nos va a preguntar, ¿y cómo está la disponibilidad del agua? ¿Es escasa o suficiente? Para nosotros poder generar el escenario adecuado de selección de tecnología, de la tecnología. ¿De acuerdo? Muy bien. Solamente quiero, Herbert, y de repente antes de sí, proseguir, han señalado como criterios adicionales incluir términos de sostenibilidad en los sistemas y la capacidad y voluntad de los usuarios de pagar por el sistema. ajá, correcto. Muy buena información complementaria a criterios adicionales a considerar o complementarios, ¿no es cierto?, para poder mejorar el diseño de nuestros sistemas. Muy bien, muchas gracias Nancy, información muy interesante. Muy bien, volvemos a nuestra herramienta. Entonces, en nuestra herramienta vamos a encontrar, ¿se acuerdan los grupos funcionales? Pues dependiendo del tipo de fuente, es decir, si estamos hablando de una fuente superficial, de una fuente subterránea, vamos a encontrar información a detalle. Ahorita vamos a ver la herramienta, no se preocupen. En cuanto a captación, vamos a encontrar una diversidad de opciones tecnológicas, es agua de lluvia, captaciones de manantiales, de pozos, perforados, excavados, de embalses en reservorios, de galerías filtrantes, etcétera. En conducción, lo propio, vamos a ver si es a través de tuberías, por gravedad, por bombas manuales, por un bombeo motorizado, etcétera. Si es almacenamiento y potabilización y desinfección, lo propio. Vamos a ver lo que implica estos filtros, estos sistemas de almacenamiento, el concepto de procesos de filtración rápida de arena, de coagulación, floculación, sedimentación, cloración, etcétera. Aspectos muy importantes vinculados a este grupo funcional. Lo propio para distribución, si es acarreo manual, si es bombeo, motorizado, cómo se realiza la distribución, si es una distribución a través de tuberías. Lo que estoy mostrando son las opciones tecnológicas para cada grupo funcional y esta información es la información que vamos a encontrar en la herramienta. Y finalmente, cómo se da este manejo seguro en el hogar. Cómo almacenamos, si estamos filtrando, si vamos a clorar, si vamos a hervir el agua, si vamos a utilizar cualquiera sea una de las opciones que estamos vinculando. Muy bien, nos vamos a ir entonces a la herramienta, ¿ya? Y les vamos a presentar la herramienta, ¿ya? Acuérdense, agua y saneamiento rural.info. Muy bien. Entonces, cuando ustedes vayan a la herramienta, lo que van a encontrar es una primera pantalla de presentación. ¿Ya? Antes, quiero indicar que para los países, para Brasil, para los compañeros de Brasil y de Haití, pues fácilmente vamos a poder traducir toda la información. Fíjense, ustedes van a ir prioritariamente, esperemos que tengan navegadores el Chrome, van a ir a estos tres puntitos
¿De acuerdo? ¿Están viendo estos tres puntitos en mi pantalla? Van a hacer clic. Simplemente van a ir a traducir a esta zona donde está traducir. Te van a poner traducir. Van a volver a ir a estos otros tres puntitos y le van a colocar elegir otro idioma. Yo, bueno, elegí por defecto el portugués y le coloco traducir. Está mi página traducida. ¿Ya? Entonces, de esa manera es que yo puedo seleccionar cualquier idioma. Fíjense la cantidad de idiomas que puedo tener para la traducción. Esta es una traducción en línea. Entonces, vuelvo a repetir, para el uso de esta herramienta en su idioma de preferencia, simplemente van a los tres puntitos, van a traducir nuevamente a estos tres puntitos y eligen el idioma de su preferencia. ¿Ya? Entonces, de esa manera, la información de esta herramienta va a estar en el idioma que ustedes, con el idioma que se sientan más cómodos. ¿De acuerdo? Muy bien, listo, yo me voy al español. Entonces, les voy a mostrar, ¿ya?, la utilidad de la herramienta. ¿Ya? Entonces, la herramienta nos va a permitir justamente identificar esos tres criterios. ¿Se acuerdan? ¿Qué tipo de población? Yo, digamos, voy a preseleccionar, estoy en una población concentrada, las capacidades y recursos son medios o altos y la disponibilidad de agua que tengo es suficiente. Entonces, genero el escenario, fíjense, simplemente hago clic y el escenario que me va a generar la herramienta, ahí está, simplemente me describe el escenario, ahí está la descripción del escenario, como pueden ver, ya no vamos a entrar a mucho detalle, pero lo más importante es que ya me preselecciona, fíjense, me preselecciona los sistemas que se ajustan de mejor manera al abastecimiento de agua en el contexto que yo he seleccionado en base a esos tres criterios. Vamos a suponer que el mejor contexto que tengo es este, abastecimiento comunal, ¿no es cierto?, por gravedad con tratamiento o sin tratamiento, no lo sé. Y ustedes van a encontrar el grupo funcional específico para esa opción, van a encontrar la descripción, van a encontrar consideraciones para el diseño en esas zonas rurales, van a encontrar una serie de información vinculada a cada uno de los grupos funcionales, pero lo más importante es que van a encontrar información a nivel de detalle, es decir, si por el contexto, la topografía, el tipo de afloramiento, las condiciones técnicas que se dan, yo selecciono galerías filtrantes, fíjense, he seleccionado galerías filtrantes. Y lo que voy a encontrar es la información a nivel de detalle de esas galerías filtrantes. El resumen ejecutivo, ventajas, desventajas de esa opción tecnológica, un aspecto previo de presentación, información gráfica que me va a permitir tener acceso o entender de mejor manera la tecnología, consideraciones de diseño para galerías filtrantes e información referencial, estoy yendo un poquito rápido, e información referencial, ¿no es cierto?, vinculado lo que implica operación y mantenimiento, vinculado a galerías filtrantes, e información referencial, la cual ustedes pueden descargar en formatos PDF, etcétera, e información a través de lecturas complementarias. ¿Ya? Entonces, esto que estoy mostrando de una manera muy rápida me va a permitir tener un perfecto conocimiento de la tecnología, del tipo de tecnología en función al grupo funcional, si estoy en coagulación y flotación, si tengo que hacer tratamiento, si tengo que hacer cualquiera sea la tecnología que mejor se adecue en función a los criterios indicados, pues simplemente voy a encontrar toda esta información, consideraciones de diseño, ventajas, desventajas de esa opción tecnológica en particular, ¿ya? Lo que implica la operación y mantenimiento, criterios de diseño e información, referencias y lecturas complementarias. Y como les indicaba, toda esta información la pueden tener en el idioma de su preferencia. Por cada pantallazo que se cargue, en caso de ser un idioma diferente al español, ya saben, van a los tres puntitos, traducir, elegir el idioma de su preferencia y van a tener la información adecuada. Muy bien.
¿Qué les pareció la herramienta? Interesante, ¿no? Una herramienta muy didáctica y una herramienta que nos permite tener mejores criterios e información de selección de estas opciones tecnológicas. Muy bien. Entonces, no sé si tuvieran alguna pregunta adicional en el chat o si gustan pueden abrir el micrófono y hacerla efectiva. Caso contrario, pasaríamos a nuestro trabajo grupal. En nuestro trabajo grupal vamos a tener un estudio de caso y vamos a simular, ¿no es cierto?, una comunidad, Nueva Luz. Esta comunidad es un centro poblado con 40 familias, las cuales se encuentran muy distanciadas, fíjense. La comunidad será beneficiada con un sistema de abastecimiento de agua con el apoyo de un financiamiento del gobierno local. La localidad, miren esta información, ¿no? Se ha identificado que sí tiene una cohesión social, hay un sentido de organización, de trabajo local, por lo que los habitantes son conscientes, ¿no?, de que esas sus necesidades, pues las tienen que solucionar, son sensibles a sus problemas, tienen interés en aprender y desarrollar nuevas capacidades, tienen predisposición a adoptar nuevas tecnologías, fíjense, ese es un contexto, ¿no? Y en la comunidad las fuentes de agua son escasas, ¿de acuerdo? Y las familias se abastecen de afloramientos de agua cerca a sus viviendas y en otros casos de pequeños pozos excavados. Este es el contexto para nuestro estudio de caso y lo que les estamos pidiendo es que utilizando la herramienta podamos seleccionar para ese contexto, ¿ya?, el sistema de abastecimiento de agua que mejor se adapte a ese contexto. ¿En qué? En los grupos funcionales de captación, conducción, almacenamiento, de ser el caso potabilización, distribución y manejo seguro. Y por supuesto les vamos a pedir también que puedan considerar eh, aspectos que ustedes recomendarían que se deberían implementar en este sistema. Entonces, para desarrollar este ejercicio, ustedes van a ir a la plataforma, ¿ya? A nuestra plataforma. Y en nuestra plataforma, en el material de lectura, vayan por favor, módulo 3, sesión 7. En el material de lectura van a encontrar la información para el ejercicio de clase, ¿ya? Ahí está la herramienta en español, en portugués, en francés, en la cual ustedes van a poder descargar el ejercicio. Y cuando descarguen el ejercicio, les va a aparecer estas 3 láminas en PowerPoint para facilitar el trabajo. Este es el contexto que he descrito hace un momento, referido a Nueva Luz, en el que ustedes van a encontrar información de qué, de qué tipo de centro poblado, de el nivel de organización, de interés, la existencia o no de fuentes de agua, ¿se acuerdan? Que esos son los criterios. Y utilizando este enlace, que es el enlace que les va a permitir ingresar a la herramienta, lo que les estamos pidiendo es que de una manera muy sencilla coloquen el nombre en captación. Esta es la que mejor se adapta en conducción, lo propio, en almacenamiento, de ser el caso en potabilización, en distribución y en manejo seguro en el hogar. Bien sencillo, ¿ah? Entran a la herramienta y en función al contexto, seleccionan ustedes el que es más pertinente y les pediríamos que también nos complementen con información adicional, ¿no? Para mejorar este tipo de sistema. Ese es el trabajo que tenemos. Con eso pediría a Luis si nos podemos ir a los grupos, Luis, y ya al interno los facilitadores les van a dar mayor orientación. Pero, vuelvo a repetir, este es el link al cual ustedes tienen que acceder y les pediríamos que descarguen de la plataforma el ejercicio práctico. Entonces, si nos podemos ir, Luis, a los grupos para continuar con el trabajo práctico. Muy bien, nuevamente bienvenidos. Entonces, básicamente entendemos y en muchos de los grupos posiblemente la información, digamos, no era muy completa como para tener mejores elementos de juicio, pero la idea de este
espacio es que para que ustedes puedan familiarizarse con la herramienta y puedan ver la utilidad y la importancia y la información complementaria que vamos a encontrar en ella. Entonces, a ver, voluntariamente pedimos a algún grupo en 3 minutos que quiera presentarnos el resultado de su trabajo. ¿Algún grupo? Voluntariamente. Bolivia puede ser. Perú. Perú se está Ya, ahora sí. Adelante, Gina, por favor. Perfecto, la estamos viendo. Sí, eh, aquí está. Bueno, este es el estudio de caso que se nos ha presentado, que era un centro poblado con 40 familias, entonces hemos indicado que esto podría ser un sistema disperso, ¿no? Entonces dice, la comunidad será beneficiada con un sistema de abastecimiento de agua con el apoyo del gobierno. La localidad tiene cohesión social y sentido de comunidad, por lo que los habitantes son conscientes de sus necesidades y presentan sensibilidad hacia sus problemas. Tienen interés y posibilidades de aprender y desarrollar nuevas capacidades y presentan predisposición a conocer y adoptar nuevas tecnologías. En la comunidad las fuentes de agua son escasas y las familias se abastecen de afloramientos de agua cerca de sus viviendas y en otros casos de pozos excavados. Entonces, en ese sentido es que sí tenemos algo de información para lo que es un sistema de abastecimiento. Sin embargo, hemos supuesto tal vez otros aspectos que nos pueden ayudar a escoger un mejor sistema de tratamiento, ¿no? Entonces, dentro de las características que hemos escogido en esta herramienta, están que es una población dispersa, pero también que se tiene una capacitación alta y bueno, con eso, con esos datos introducidos a la plataforma, nos ha ayudado tal vez a escoger el mejor método de captación de agua que se puede hacer. La captación que hemos escogido sería mediante un pozo perforado, ¿no? Y el resultado también nos ha dado que la conducción se va a realizar por bombeo de agua. Luego lo que es el almacenamiento, bueno, nos da también la herramienta lo que es un tanque de almacenamiento elevado. La distribución se va a realizar en una red de distribución comunal. Y el manejo seguro en el hogar, si bien nos daban varias opciones, dentro de ellas lo que hemos escogido es la cloración en el tanque de almacenamiento y ya en cada vivienda el método de ebullición y también la implementación de filtros de cerámica. Luego, en las otras consideraciones adicionales que podemos recomendar para implementar un sistema de este tipo, se ha indicado que tal vez como es un área muy dispersa, para las viviendas que se encuentren muy alejadas, se podría considerar la construcción de sistemas individuales con protección de manantiales. Luego también considerar el sistema de energía de la bomba, porque puede ser que no haya energía eléctrica en el sector, entonces también se podría pensar en la implementación de paneles solares o también esto para reducir los costos que significa em, tener energía eléctrica, ¿no? También se podría considerar la implementación de filtros, estos filtros vela potabilizadores en las viviendas para tal vez garantizar lo que es la calidad del agua. También se podría implementar lo que es la capacitación para la operación y mantenimiento del sistema de bombeo, ¿no? Para que este sea sostenible en el tiempo para la comunidad. Eso es lo que hemos ido trabajando con el grupo. Gracias. Ok, gracias Gina. Hay un tema interesante aquí, que en el grupo cuando se vio la foto, se asumió que había, si bien la población es dispersa, pero había un grupo de familias con cierto nivel de concentración, ¿no? Es por eso que se planteó un pequeño sistema concentrado, pero para las muy dispersas, sistemas, digamos, lo interesante es eso, que la herramienta no es que te va a dar una sola posibilidad, sino vas a poder conjugar una serie de posibilidades. Muy bien. Ahora sí, Perú, tal vez, un favor, Gina, si puedes dejar de compartir. No sé si ya, Herbert, ¿estás listo o damos paso a algún grupo de Brasil? Ah, Sim, se listo, quiser. ya está listo, perfecto. Adelante, ahora sí.
No escuchamos. Si pudieras abrir, Herbert, tu audio. Ahora sí. Ahora sí, Ahora ¿me sí, te escuchan, por escuchamos. favor? Sí, sí, Sí. adelante. Adelante. Bien. Lo que más o menos en función al análisis desarrollado y en función a las características de ubicación de la localidad que nos plantea, hemos considerado un sistema mixto, ¿no? Por las características. Se considera como captación pozos excavados, ¿no es cierto? Y cámaras de captación de manantial. Para la línea de conducción se prevé la instalación de bombeos de agua de paneles solares y para el caso de las captaciones de manantiales por gravedad, ¿no? El almacenamiento, entendiendo que las localidades son bastante alejadas, o más o menos es lo que hemos podido analizar, de que se consideren tanques de almacenamiento de polietileno, ¿no? Para no tener la complejidad de trasladar material como cemento, fierro para la construcción, ¿no? Entonces, con la finalidad de agilizar más bien el transporte y el almacenamiento en la localidad. Para la distribución, consideramos acarreo y distribución mediante piletas públicas, entendiendo que hay algunas zonas que son bastante dispersas y ahí se consideran ya de manera acarreo en el punto de los pozos en este caso, y para el caso de aquellas poblaciones de aquellos sectores que estén más consolidados, se considera mediante piletas públicas sectorizadas, ¿no? Para el manejo seguro en el hogar se plantea el sistema Mi Agua, ¿no? Que es un poco más asequible a esta localidad. Ujú. Bien, Y la escuchamos. Sí, adelante. del mismo modo, eh, eh, las consideraciones adicionales a tomar en cuenta sería la protección de las fuentes de agua, entendiendo que son captaciones de ladera en algunos casos, igual también de los pozos de los pozos. Prever el análisis de la calidad de agua de la fuente, capacitación técnica en temas de operación y mantenimiento de paneles solares y sistemas de bombeo, considerar también y evaluar los fondos de recaudación para mantenimiento especializado de los paneles, fortalecimiento de capacidades a miembros de familia encargados de la operación y mantenimiento, entendiendo que en algunos casos el manejo va a ser prácticamente familiar de los pequeños sistemas familiares. Sondeo de aceptación al sistema de tratamiento de agua mediante cloración, entendiendo que en las poblaciones rurales, tenemos experiencias en Amazonía rural, hay poca aceptación hacia el cloro, ¿no? Y también consideramos una actualización de la normativa para administración de sistemas familiares de agua y saneamiento. Gracias. Perfecto, gracias, muchas gracias. Preguntamos si Brasil o Haití culminaron. Ya estamos con los tiempos un poco apretados, pero damos el espacio. Pode ser aqui o Brasil. Podemos apresentar. Adelante, adelante Brasil. Pronto? Já está aparecendo aí? ¿Listo? Sí, ¿Ya se puede adelante. ver? Pronto. A parte inicial a gente vai pular porque En foi la parte inicial semelhante aos nos vamos a demais. saltar porque es el mismo ejercicio para todos. Por um sistema de Ahora tecnologia aquí en esta de lámina transporte nosotros manual, elegiremos unas pequeñas fuentes protegidas con transporte manual. La captación sería de manantiales y de pozos cavados, dispersa, ya que la comunidad es dispersa existe y a existen presença de nascentes presencias escavadas, de então a gente acredita que em algumas situações manantiales ou outro domicílio pode ter de nascente, uno o e aí algunos os demais domicilios con postos, seguridad tienen então, los manantiales y otros tienen captação. Então, pozos. as duas possibilidades. Entonces A hay estas dos condução seria o opciones. bombeamento La de água conducción sería a motorizado. través del bombeo de agua Esse bombeamento motorizado distribuiria a água até que llevaría el agua hasta un domiciliar tanque de agregado, tem almacenamiento tanque de armazenamento sem tratamento. sin Esse tratamiento. reservatório Y aquí se haría la reserva nesse caso, de certo? manera E individual. do reservatório domiciliar seria distribuído En para este as reservatorio instalações domiciliar fluviais. iría a una distribución a través de instalaciones A gestão hidráulicas. segura seria com o uso de Y y el manejo seguro se haría en los domicilios a través de los filtros de cerámica y a través de cloración. considerações adicionais. En consideraciones adicionales, creemos que es importante que la comunidad haga parte de las decisiones.
um trabalho educativo de educação em saúde. Que se para capacite uso también al adequado personal en salud y el uso y manejo também adecuado del agua das fontes. y en la protección de las fuentes, que es muy De importante. forma bem direta, foi isso aí que nós discutimos. Esto nesse es de período. manera bien concisa nuestra información. Gracias. Muy bien, muchas gracias a la presentación del grupo de Brasil y Haití. No sé si llegaron a culminar. ¿Nos confirman, por favor? Tem outro grupo do Brasil também. Sí, pero ya por temas de tiempo creo que ya no nos va a alcanzar. Entonces, Simón, ¿nos confirma si... Est-ce que Emmanuel pourrait faire la présentation? Emanuel podría hacer la presentación. Ok. Si no, empezamos con el siguiente bloque. Entonces, les agradecemos mucho por este ejercicio interesante que nos ha permitido básicamente entender la utilidad y la información tan importante en la preselección y en la información complementaria que vamos a encontrar en esta herramienta. Los invitamos para que sigan explorando. Pero muy bien, ahora sí pasamos a nuestro último bloque, experiencias con algunas tecnologías innovadoras. Me complazco en presentar a Ingrid Teles. Ella es ingeniera de producción en el estado de Belén. Viene cursando estudios de máster en ingeniería industrial y es la fundadora y CEO de un startup denominado Bear of Fruit. Ella va a hacer la presentación en portugués, así que invitamos a nuestros participantes de Bolivia y de Perú que puedan ir a su traductor en español para que puedan tener la traducción en vivo. Adelante, Ingrid, bienvenida. Por favor. Hola, Ingrid, ¿me escuchas? Olá, tudo bem? Sí, Hola, adelante, ¿cómo te están? escuchamos. En 10 minutos, por A favor. apresentação, vocês que La vão colocar? presentación, ¿ustedes la van a poner? Ah, ok. Muy bien. Puedes empezar. Adelante. Ah, eu não estou conseguindo ver a apresentação. No puedo verla la presentación. ¿No están viendo la presentación? No, no está No. compartida. Seria possível colocar na tela? ¿La pueden, por favor, proyectar? Ok. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Olá, bom dia. Eu me chamo Buenos Ingrid Telles, días, sou fundadora me llamo da Ingrid startup Telles, Verofruto, que é uma que startup estoy que trabalha en com Verofruto. economia circular, Trabajo sementes sobre una residuais economía docentes, circular como primeira etapa do desenvolvimento local. como primera aqui na etapa de un Amazônia desarrollo local aquí en la brasileira. Amazonía brasilera. Bom, qual é a problemática que nós trabalhamos? ¿Cuál es el problema con el Pará, que que é o estado onde eu trabajamos? estou, Pará é um dos es el maiores estado donde estoy, es uno de açaí do mundo. de los productores E o açaí, del ele é um fruto mundo. composto por Y el 85% açaí de es un semente producto que e tiene apenas 85% 15% de de semilla y solo E 15% de apesar de ser um pulpa. fruto hoje conhecido no mundo Y a todo, pesar de que es muy conocido ya en fora todo daqui el da nossa região, mundo, ele é utilizado aparte de como nuestra uma región, es sobremesa usado para a pessoa comer como de maneira rápida. postre para que las personas coman rápidamente. Belém e também no nosso estado, Petrópolis ele faz parte da culinária paraense. Ele é o almoço, ele é a comida principal de muitas pessoas. E por dia são descartadas de maneira irregular mais de 16 toneladas dessas sementes residuais. E de qual é a estas problemática que isso semillas. traz?
¿Y cuál es el problema que esto trae? Como son desechadas de manera irregular, se tiene una contaminación del suelo y también del agua. En el Brasil existe más de 35 millones de personas sin agua potable. Y cuando hablamos del norte del Brasil, que es donde yo estoy, más del 41% de la población no tiene acceso al agua tratada ni potable. E desses locais é a Ilha do Cumbu. En uno de estos lugares es la Ilha do Cumbu, donde está nuestro centro piloto. Ella está a unos 6 kilómetros de distancia de la capital de Belén y es una isla que está rodeada de agua dulce. Pero esta agua está muy contaminada por agentes microbiológicos. Dentro de esta isla, el 100% de la población no tiene red de distribución de agua ni agua tratada. En la foto ustedes pueden ver este piloto inicial, cómo estamos diseñando. Pueden ver en el mapa dónde está Belén, donde estamos nosotros. Y más abajo, en la parte verde, es la isla del sistema que hemos implantado. ¿Cómo es el acceso a agua en la Ilha do Cumbu? ¿Cómo es el acceso al agua en esta isla? Esta tiene muchos ríos de agua dulce alrededor, pero que están contaminados. Y hoy es un lugar turístico. Muchas personas pasan por Belén, se van directamente a esta isla porque se trabaja de manera grande el ecoturismo y la producción del cacao. Para llegar a esta isla, el transporte se hace a través de pequeñas embarcaciones como barcos y para llegar a ciertos lugares se puede llevar de 7 hasta 30. Isso vai depender muito do ponto na ilha onde a pessoa quer ficar. De acuerdo al lugar donde quieren ir en la isla. Pero uno de los principales desafíos que tenemos allá es el acceso al agua potable, ya que no existe una red de distribución ni de tratamiento. A pesar de ser un lugar turístico, existen también lugares donde dan alimentación como restaurantes y sufren mucho con este problema, ya que esta actividad hace que circule la economía en esta isla. Y cuando los restaurantes no están cómodos con las legislaciones, las normativas de agua, pues estamos hablando de algo que impacta negativamente en la economía local. Sin hablar de que también estamos hablando de la población que no tiene acceso a agua y saneamiento. Y tampoco a la salud, ya que se trata de una isla. Hasta la salud es algo muy complicado. Próximo, por favor. Bom, e como é o nosso piloto hoje? ¿Cómo es nuestro piloto el día de hoy? Este sistema que hemos hecho fue diseñado después de un análisis, de un estudio, para poder comprender por qué los locales no tienen acceso a agua tratada y de distribución. Fuimos colocando entonces todos los desafíos que encontramos para ello. El mayor de ellos es que estamos en plena Amazonia y acá en estas islas, sobre todo, la logística se da a través de embarcaciones. Existen islas como de Cumbu, que está a 7 minutos de Belén, pero existen otras islas que se encuentran a 24 horas en barco, que es la única manera de llegar hasta ellas. Por lo tanto, muchos lugares que iniciaron sus estudios y trataron de hacer el tratamiento de agua fueron abandonados porque para llevar los materiales hasta allá se tornó algo insustentable. Además, aparte del material, también debería existir un gerenciamiento, una gestión de los químicos que se trabajan para poder tratar el agua, sin hablar de la mano de obra necesaria para poder hacer todo este sistema de técnicos especializados. Por lo tanto, así nació nuestro sistema que ustedes están viendo en estas fotos.
todos los desafíos que encontramos para no tener este acceso al agua, nosotros trabajamos como un diferencial dentro de nuestro sistema. ¿Cuáles son ellos? Ya que nuestro sistema es libre de productos químicos, conseguimos desarrollar un sistema de agua completamente sin productos químicos. Y también no poluye, no contamina. Todo lo que queda retenido en el sistema no perjudica a la naturaleza. Este sistema también es portátil, ya que lo que se intentó utilizar antiguamente no sirvió porque eran grandes estructuras. Y estos se pueden subir y bajar en un solo día. También tienen una capacidad de tratamiento entre 1.000 a 2.000 litros de agua por día para poder llevar acceso a agua hasta 600 personas. Actualizamos también nuestro sistema utilizando sensores para controlar y hacer el control de manera remota de la calidad de agua, la cantidad de agua tratada y ir ajustando la vida útil del sistema para luego saber cuándo cambiar el filtro. También estamos queriendo trabajar con el uso de bombas solares. Tenemos una validación de que esta agua ya se llevó al laboratorio. Pueden ver la de la izquierda es la del río y la de la derecha es la que ya pasó por el sistema de tratamiento. Estamos hablando de un agua de río que tiene muchos sólidos y luego de pasar por nuestro sistema sacamos ese color, esa parte turbia, la contaminación y quedó así. Y nuestro sistema piloto fue iniciado como familiar, pero luego otra familia empezó a usarlo y así fue aumentando en 5 familias hasta 7 en un único sistema utilizando el agua de este sistema. Tenemos un gran potencial para utilizar esta tecnología en las zonas rurales y estaremos en los próximos días en Quilombo, San José, en Amapá, es lo que pueden ver en las fotos. Está en un estado aquí, cerca al Pará, donde llevaremos toda esta tecnología y todo lo que estamos trabajando como novedad para este lugar. ¿Cuál es el potencial de utilización de esta tecnología? Estamos trabajando la sustentabilidad al no usar componentes químicos, autosuficiencia energética al usar bombas por energía solar, movilidad, ya que se puede trasladar de manera portátil, monitoreamiento remoto, donde yo desde Belén puedo tener el control y ver cómo está el sistema en toda la isla. Y lo más importante, que es trabajar en la salud y la calidad de vida al dar un agua potable de manera eficiente y segura a estas personas que son las que más lo necesitan. Este es nuestro sistema. Yo soy la fundadora de Havendo Fruto y quien quiera saber un poco más de esto, aquí están mis contactos de WhatsApp, de correo, de email y nuestras redes sociales. Agradezco la atención de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ingrid. Al final vamos a tener un pequeño bloque de preguntas. Te pedimos que, Ingrid, no te vayas, por favor. Muy bien, ahora continuamos con la segunda innovación. Pues Herbert, no te vamos a... escuchamos. Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿Me escuchan? sí, sí. Sí, yo te Ya, escucho. perfecto, muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a continuar con la segunda presentación de una innovación muy interesante. Vamos a presentar a Anthony Blas conjuntamente con Juvenal Colque. Ellos son bolivianos, fundadores de GeoWaku, que es una empresa boliviana enfocada al manejo y gestión de recursos hídricos que aplica técnicas de teledetección. Adelante, Anthony. Muy buenos días tengan a todos. En esta oportunidad mi persona va a ser la encargada de realizar la presentación. Nosotros somos una empresa boliviana que se encarga de lo que es el monitoreo de recursos hídricos mediante la teledetección. Somos GeoWaku, soluciones a tu alcance. Libre. Bien.
Bueno, uno de los problemas más grandes que tenemos a nivel mundial y nos hace plantear la siguiente pregunta. ¿Hasta cuándo tendremos agua suficiente para que la vida pueda subsistir? Ya que hoy en día el cambio climático, la constante variación de los fenómenos climatológicos, el manejo de los recursos hídricos y la disponibilidad de agua que tiene cada a actuar y poder prevenir, o por lo menos tratar de no agotar de manera acelerada el agua dulce del planeta, ya que el 36% de la población mundial vive en zonas de estrés hídrico que ya van viviendo las problemáticas de falta de agua. Bueno, de manera local no estamos lejos de esta problemática, pese a que Bolivia cuenta con varias zonas geográficas. La cobertura de agua a nivel nacional es del 95% en el área urbana, con un 71% en el acceso a saneamiento básico, mientras que en la zona rural el 69% tiene acceso a agua y un 45% a saneamiento básico. Sin embargo, la brecha que existe entre estos en el ámbito rural y el ámbito urbano es bastante considerable, ya que muchas veces las personas que viven en el área rural no cuentan con con los recursos o las oportunidades para poder optar por un buen suministro de agua potable. Todo esto se debe a la mala realización de estudios hidrográficos, de sus recursos hídricos, a la disposición que tiene cada región y al uso que los beneficiarios le dan al agua. Muchas veces existe malversación de los recursos hídricos, ¿no? Ahora, en Bolivia, de los más de 10 millones de personas que somos, ¿no? Solo 8 millones tienen acceso a agua segura. Nosotros, como empresa, GeoWacu, nos enfocamos en el monitoreo de los recursos hídricos mediante la detección. ¿Cómo? Creando planes de gestión integral de recursos hídricos en base a la disponibilidad y el uso de agua que se les da. Además, contribuimos al acceso de agua potable seguro a las comunidades, permitiendo a su vez desarrollar proyectos de agua potable, tanto en diseño, mantenimiento y construcción, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Implementando soluciones tecnológicas que promuevan el uso sostenible del agua. Con todos los datos obtenidos del monitoreo de teledetección y recursos hídricos, nosotros brindamos asesorías específicas a las comunidades, empleando los datos obtenidos para la creación de proyectos, tanto en diseño, construcción y mantenimiento, por ejemplo, de proyectos de sistemas de agua potable, sistemas de riego, u obras hidráulicas que les permitan tener un mejor aprovechamiento de sus recursos hídricos, ¿no? Lo que nosotros hacemos es socializar, ¿no? Nos encontramos con nuestros clientes, socializamos cómo vamos a hacer el trabajo, identificamos los puntos claves, las fuentes de agua, tomamos puntos de referencia y empezamos con el trabajo de teledetección, un trabajo prácticamente remoto. Bien, ahora, ¿por qué consideramos nosotros que esto es una innovación? Porque en Bolivia no existen empresas que brinden este tipo de servicios, ya que la mayoría de las empresas que tenemos utilizan métodos tradicionales. Nosotros combinamos el conocimiento de la ingeniería, el análisis de los datos, el manejo de los datos meteorológicos, las herramientas de información geográfica y lo más importante, la información satelital avanzada disponible para que podamos realizar un buen trabajo de teledetección y de esta forma determinar la disponibilidad de los recursos hídricos, tanto superficiales y en algunos casos subsuperficiales en distintas regiones de estudio. Hoy en día, en el contexto de la era digital, de la era moderna en la que vivimos, tenemos que tener muy en cuenta lo siguiente, que debemos trabajar con las herramientas necesarias y la información adecuada. Ahí está la clave de que nosotros podamos optimizar el tiempo de planificación, ¿no? De los proyectos.
Con el trabajo de teledetección y monitoreo de recursos hídricos, obtenemos datos necesarios para poder realizar una propuesta para un proyecto, optimizando el tiempo en un 50%, ¿no? Sin descuidar de ninguna manera los aspectos técnicos, económicos y sociales, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es, con el monitoreo, conocer la cantidad de agua disponible de una región. Con todo esto, nosotros informamos a nuestros clientes la disponibilidad de los recursos hídricos que ellos poseen y les ayudamos en la toma de decisiones, planteando nuevos proyectos de ingeniería que les ayuden a una mejor gestión integral de sus recursos hídricos. Ahora, con el paso de estos años que hemos ido trabajando, nos hemos dado cuenta que nosotros como empresa optimizamos el tiempo de estudio en las zonas entre un 50 al 60%, ya empleando la teledetección y el monitoreo. Además que nosotros podemos abarcar muchas más áreas grandes, ¿no? Y lo hacemos en menor tiempo que de manera tradicional, ya que nosotros trabajamos o realizamos el trabajo de manera remota, ¿no? Lo que nos facilita bastante poder encontrar datos en menor tiempo. Además, aceleramos la etapa de diseño en planificación de proyectos de agua potable, sistemas de riego u obras hidráulicas, ya que con el proceso de teledetección nosotros obtenemos de manera más rápida los datos que vamos a trabajar. Algunos de los trabajos que hemos ido realizando con el paso de los años ha sido uno de nuestros primeros, ¿no? El mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y tanques de almacenamiento de la comunidad de Alcázar en el departamento de Potosí, una comunidad que se encuentra en el altiplano, que contaba con tanques prácticamente ya en deterioro, contaba con un sistema de abastecimiento de agua potable de piletas públicas, tenían 3 piletas para toda la comunidad, a lo cual nosotros llegamos a la comunidad, identificamos las fuentes de agua, realizamos el trabajo de monitoreo y teledetección y se les planteó, debido a que su fuente era abundante, entonces les planteó mejorar los tanques de almacenamiento, además diseñar y construir un sistema de abastecimiento de agua potable con conexiones domiciliarias. Otro de los trabajos que hemos ido realizando también se encuentra en la comunidad de Salinas de García y Mendoza, una población caracterizada por el cultivo del grano de oro, la quina. Nosotros nos apersonamos allá, nos contactaron, identificamos la fuente de agua, tenían pozos, entonces viendo la disponibilidad de agua que tiene ahí, ¿no? Se les sugirió poder construir un tanque y además con la cantidad de agua que tenía se podía incrementar el área de cultivo de la quinoa, trabajo que también lo realizamos. Otro trabajo que realizamos fue, por ejemplo, el monitoreo y la determinación de los recursos hídricos en la comunidad de Queñuani, también en el departamento de Potosí, una comunidad que se encuentra bastante alejada, de difícil acceso, que lastimosamente la fuente de agua no era lo suficientemente grande para poder realizar o diseñar un sistema de abastecimiento de agua potable con conexiones domiciliarias. Sin embargo, se les planteó a ellos poder construir tanques de almacenamiento para que puedan almacenar agua para épocas de sequías. Bien, ahora, nosotros lo que estamos buscando ahora es incrementar el número de personas beneficiadas, ya que queremos poder crecer y poder ayudar a muchas más personas o empresas o instituciones que requieran de nuestros servicios, ¿no? Además, nos encontramos en el proceso de la automatización de procesos de teledetección y monitoreo con la aplicación de la inteligencia artificial. Hoy en día se ha escuchado bastante sobre el uso de inteligencias artificiales, ¿no? Herramientas que nos facilitan el trabajo. Y nosotros, como somos una empresa tecnológica, estamos a la par de estas tecnologías para poder sacarles el mayor provecho y poder ayudar a los demás. Ahora, nosotros tenemos un gran potencial de empleo en las
áreas rurales sobre todo, ya que muchas veces no se puede acceder a estas comunidades de manera fácil, ya sea por factores topográficos, climáticos, etcétera, ya que nuestro trabajo es remoto, con la identificación de puntos clave en el terreno, nosotros podemos trabajar. Es lo que nosotros nos diferencia de otras empresas que realizan un trabajo ya muy anticuado, ¿no? Entonces, nosotros, además de poder trabajar de esta manera, otro de los factores que hace más factible trabajar con nosotros es que las personas del área rural muchas veces no cuentan con lo que es... Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. No, es decir, otro factor que incide para que puedan elegirnos a nosotros es que nosotros reducimos los costos, ya que un estudio topográfico en un área bastante grande requiere bastantes fondos y las personas que viven en el área rural tienen como principal actividad la agricultura y la ganadería. Entonces nosotros, al tener menores costos, podemos ofrecer mayores resultados. Bueno, además, con el empleo del monitoreo satelital y, y un futuro análisis predictivo climatológico, nos va a poder anticiparnos a lo que es eventos climáticos futuros que puedan afectar tanto las fuentes de agua y de esta manera nosotros poder informar a nuestros clientes o beneficiarios cómo pueden ellos cuidar el agua disponible que tienen para diferentes estaciones del año. Nosotros somos GeoWaku, soluciones a tu alcance. Muchas gracias. Muchas gracias, Anthony. Recuerden, por favor, al final de este bloque vamos a tener un espacio de preguntas para nuestros innovadores. Muy bien. Finalmente, muy rápidamente, yo les voy a presentar una experiencia bien interesante, bajo el auspicio de la cooperación suiza, una experiencia para remover metales pesados en el agua de consumo humano en el Perú. Uno de los grandes problemas que se ha evidenciado en el Perú es el, la presencia de metales pesados en el agua para consumo humano. Y según fuentes oficiales, fíjense, más de 6 millones, casi 20% de la población en el Perú, de una u otra manera está expuesta a metales pesados. ¿Y qué metales? Arsénico, fíjense, el arsénico, arsénico y cadmio, el arsénico y plomo, y básicamente el plomo. Están monitoreados e identificados en el plan. Y es muy usual, con mucha frecuencia, pues ver este tipo de titulares en muchos de los medios de radio, de televisión, escritos, etcétera. Y por supuesto, y es una evidencia que tenemos en el país, en el Perú, este problema de contaminación de metales pesados y el ente rector ha tomado nota de esta problemática e inclusive en sus documentos de gestión, como el Plan Nacional de Saneamiento, ¿no? Ya se reconoce esta problemática de contaminación en el agua de consumo humano por metales pesados como un aspecto importante a considerar. En ese contexto, un contexto muy rápido del problema de presencia de metales pesados en el agua para consumo humano, es que con el auspicio de la cooperación suiza se validó un estudio piloto muy interesante para probar una tecnología, les voy a presentar muy rápidamente, esta tecnología para remover metales pesados en el agua para consumo humano. ¿En qué consiste esta tecnología? Una tecnología bien sencilla, una tecnología en la cual un grupo de científicos del Politécnico de Zurich, en Suiza, es una tecnología que ya está patentada, ha encontrado una proteína, que es esta proteína en la leche de vaca, en la leche que todos consumimos de una u otra manera, una proteína que tiene una alta capacidad de absorción. De tal manera que al atravesar por esta capa con esta proteína, pues un agua con presencia de metales pesados de manera simultánea, miren, el arsénico, el plomo, el cadmio, cualquiera sea el metal identificado, va a tener una muy buena eficiencia en la remoción y en el tratamiento. Y actualmente esta tecnología ya se viene comercializando. Es una tecnología que tiene, digamos, los usos principales es a nivel de filtros domiciliarios. Estos filtros domiciliarios que se instalan en grifos, en los lavaderos de las viviendas, que tienen cada cartucho, ¿no? Tiene una capacidad de remoción más o menos entre
capacidad de tratamiento entre 4.000 y 8.000 litros para ser reemplazado, es decir, un cartucho se reemplaza cada año prácticamente. Pueden ver el costo de tratamiento por litro de agua y se tiene otra presentación de esta tecnología a nivel un material filtrante granular. Es decir, es un lecho filtrante que permite al paso del agua la eliminación de metales pesados. Y la validación nos ha mostrado que 1 kilo de este material puede tratar entre 40, perdón, a 70 metros cúbicos cada kilo de agua. Estamos hablando entre 40.000 y 70.000 litros que puede tratar 1 kilo de este material, ¿no? Y ahí pueden ver un poco el costo aproximadamente de tratamiento de esta tecnología. Se empezó a validar esta tecnología a nivel domiciliario, varios prototipos. ¿Se acuerdan cuando Leonela presentó el diseño, el prototipo? Pues exactamente se siguió esa lógica, una serie de prototipos para ver cuál era el que tenía mejor opción, mejor rendimiento, mejores condiciones, mejor aceptación, etcétera, con una participación de la familia, una motivación, un interés por el usuario. Y los resultados fueron bien interesantes. Fíjense, el límite máximo permisible de presencia de arsénico y plomo, de acuerdo al marco normativo que utiliza el Perú, que es igual al de la Organización Mundial de la Salud, el límite máximo es de 10 partes por, 0.01 miligramos por litro, ¿no es cierto? O 10 partes por billón. Ese es el límite. Y el agua, en este caso con presencia de arsénico, fíjense, los registros todos excedían el límite máximo permisible. Este es el límite máximo permisible y el agua sin tratamiento se encontraba muy por encima, 20, 30 veces más, en algunos casos, de presencia de arsénico. Pero después de pasar el proceso de filtración, en estos filtros domiciliarios, fíjense el nivel de eficiencia en el tratamiento del agua. Estas buenas experiencias a nivel domiciliario, pues hicieron que se continúe con la validación, pero a mayor escala. Y es por eso que se pensó en pequeñas plantas de tratamiento a nivel kioscos de agua. Esta, por ejemplo, es una planta que actualmente viene funcionando ya hace más de 3 años en un centro poblado, en un área rural de una región en el Perú, Tacna, en la cual previamente se acondicionó el agua, porque es un agua superficial que viene con turbiedad, que viene con arsénico, que viene con una serie de contaminantes, es decir, hay un acondicionamiento previo, un tratamiento en estas unidades. Esta tercera unidad es la que trata los metales pesados, aquí se quita turbiedad, aquí se quita contaminación y metales pesados, filtro de carbón activado al final, se almacena el agua y el usuario, tipo un kiosco de agua, accede a esta, digamos, a consumir un agua adecuada. Se ha adecuado esta tecnología, puesto que fíjense, la tecnología no es un equipamiento, la tecnología no es un equipo electromecánico, la tecnología es el material que fácilmente puede ser incorporado a plantas existentes ya diseñadas o con algunas deficiencias. Y al igual que en la anterior experiencia a nivel de filtros domiciliarios, la eficiencia de remoción, ya saben, este es el límite máximo permisible, 10 partes por billón o 0.01 miligramo por litro. Este es el agua cruda y este es el agua tratada. La eficiencia resultó muy interesante. Y actualmente esta tecnología se encuentra en una etapa de escalamiento, es decir, ya se han instalado más de 4 toneladas de este material, básicamente en la parte sur del Perú, en pequeñas plantas en las cuales pues ya vienen tratando caudales en un rango de 1 litro a 2 litros por segundo, en muchos casos financiados por la empresa privada, pero para un ámbito rural, ¿no? Entonces, estas imágenes que muestro son algunas experiencias ya del escalamiento de esta tecnología y de su uso en un ámbito rural. ¿Qué es lo que se ha aprendido? Mejora la calidad del agua, pues incrementa la valoración, ¿no? Es una tecnología adaptable, es
interesante, el potencial que tiene esa tecnología es esa, que es adaptable a un nivel familiar y colectivo y puede ser escalable también a mayores volúmenes y caudales de tratamiento. Una particularidad muy importante es que, como muchos de ustedes están pensando, llega un momento en que va perdiendo la eficiencia de tratamiento, puesto que se va colmatando este material, pues este material permite ser regenerado, ¿no? O sea, se regenera el material, se hace un lavado del material y puede ser utilizado hasta antes de ser reemplazado, digamos, entre 2 a 3 años de cambio total de ese material. Importante es que se requiere pues un reconocimiento oficial activo, ¿no? Para que esta tecnología sea aceptada, sea utilizada, tenga las condiciones adecuadas para un escalamiento. Uno de los temas un poco críticos es la disponibilidad del producto, puesto que actualmente se está realizando la importación. En el caso de Perú, se está importando, se produce en la India, pero se produce en la importación y es vital e importante el fortalecimiento de capacidades en las familias, en el operador, en el personal técnico encargado del diseño de estos proyectos, etcétera, para que se tenga un escalamiento adecuado. Finalmente, pues la validación en esta experiencia pues nos ha permitido mejorar los niveles de remoción de metales pesados con eficiencias muy altas, ¿no? Más del 90-99% en muchos casos, facilidad de adecuar a una infraestructura ya existente comparado con otro tipo de tecnologías para eliminar metales pesados, pues es una tecnología bien interesante, económica y su facilidad de operación y mantenimiento, puesto que no se requiere ningún equipo electromecánico, es simplemente el paso por gravedad del agua a través de este material, a través de este cartucho, a través de este filtro, es que se produce el tratamiento. Consideramos que esta es una tecnología muy interesante para el trabajo. Muy bien, ahora sí, dejamos abierta la ronda de preguntas, por favor, para cualquiera de las tres presentaciones. Si se sienten más cómodos, escribirlas en el chat o si gustan, pueden realizarlas directamente. ¿Alguna pregunta para Ingrid, para Anthony? Professor Herbert. Sí. Oi, bom dia, professor. Eu tenho uma pergunta Yo tengo una consulta para la doctora Ingrid Telles. Posso perguntar? ¿Puedo preguntar? Adelante, adelante. Olha aí, cuida. Já posso perguntar, doutor? Sí, adelante, adelante con la pregunta. Ah, tá. Doutora Ingrid, eu achei super interessante Me pareció ser interesante tratamento alternativo de água. su sistema alternativo de agua, la forma de tratamiento que están utilizando sin productos químicos. Como é definido os parâmetros fisicoquímicos e bacteriológicos? Se usan los parámetros bacteriológicos para la utilización de este sistema. Y la segunda pregunta es, ¿cómo es hecho el proceso de tratamiento? ¿Cómo se hace la clarificación y desinfección de esa agua? Desinfección del agua. Bom, não, eu entendi essa pergunta. Uma acaba respondendo a outra. Hoje nós somos uma Una soma de responde a la otra. Somos una suma de tecnologías donde nosotros aplicamos este sistema de manera física. conseguimos estar dentro dos padrões Y con esto estamos dentro de los estándares de acesso à água potável aqui de acceso a agua potable en el Brasil. Oi? Isso. A Então, nós 888. conseguimos esse resultado. Y nosotros tudo com a soma conseguimos esos resultados con la suma de las atrelada tecnologías ao açaí que nós trabalhamos. relacionadas al açaí con el que trabajamos, que es un secreto industrial, una tecnología que yo desarrollé y que estamos como secreto industrial.
nosotros tenemos los mismos resultados y conseguimos alcanzar esos resultados que deben ser alcanzados de acuerdo a esos estándares a partir de la tecnología que utilizamos, que es muy compactada, ¿ok? Eu achei super interessante, né? Até porque aí no Me Pará, pareció muy tem um interesante porque ahí en pesquisador el amigo meu Pará que desenvolveu hay un um amigo sistema mío, salva-vazio investigador, que para treino desarrolló alternativo de água, né? un E sistema alternativo de agua. nós sabemos que os Y rios do Pará, sabemos ele que é los ríos pesado, del Pará son muy com ácido azálico, ferro, contaminados, con manganês, muchos metales pesados, além de muita matéria orgânica, inclusive además de mucha resultante materia da orgánica, extração do suco do açaí. resultado de la extracción incluso del Fazer açaí. tratamento Y hacer sem ese o tratamiento método sin tradicional, eu el achei super método interessante. tradicional Poderia até ser me um meu parece aí no muy final da apresentação, depois eu vou interesante fazer contato. y Perfeito. quisiera Estamos em contactarme con contato. Qualquer ustedes. coisa. E quando estiver por Belém, Estamos en pode ser contacto y também. cuando estén por acá y quieran Marcando para conocerlo, fornecer o apoio. podemos ponernos de acuerdo para que vengan y Obrigado. lo conozcan. Muy bien, gracias. Gracias. Damos chance a una última pregunta y ya culminamos porque acuérdense que tenemos nuestra evaluación de sesión y nuestra encuesta de final, por favor, de sesión. ¿Alguna última pregunta? Hay otra pregunta, Herbert. Dice, en la compañía boliviana, ¿quién paga los costos laborales tecnológicos? ¿El productor rural o tienen algún subsidio? Ok, Antonia, adelante. Muchas gracias. En nuestro caso es un caso bien particular, ya que muchas veces el que nos paga directamente es el productor rural, ¿no? Ya con todos los estudios que nosotros realizamos, con la inclusión del proyecto, ellos pueden ponerlo en su plan operativo anual para la siguiente gestión y ya ese tipo de proyectos son los que va a financiar el gobierno. Sin embargo, en una primera instancia son los comunarios directos. De esta manera nosotros vamos realizando los trabajos. Muy bien, perfecto. Listo, muy bien. Hay Entonces, dos si no hay... preguntas más. No. Adelante. A ver, dice, para Herbert, el costo de implementación del sistema de tratamiento de agua en promedio, por favor. Y luego dice, en cuanto al mantenimiento de infraestructura en áreas rurales, ¿cuál creen que es la mejor estrategia a implementar considerando tanto el clima cálido como el frío y los factores económicos que podrían influir en cada caso? Ujú. Bueno, con respecto al costo, bueno, voy a permitir indicar, este es el costo de tratamiento por litro de agua para los filtros domiciliarios. Un cartucho de estos aproximadamente cuesta entre importándolo, perdón, al país, $50. El costo de este filtro está entre 100 a $120 y el costo de un kilo de este material aproximadamente está puesto en Perú $30. Ese más o menos es el costo. Respecto al tema de clima, en realidad, pues las consideraciones que hay que tener en cuenta para la operación y mantenimiento tienen que ser coherentes al contexto en el cual se va a implementar. Es una tecnología por absorción, en el que es una nanotecnología en realidad por absorción, en el que el agua al atravesar por este lecho filtrante retiene esos metales, ¿no? Y la otra pregunta, Nancy, ¿cuál era? Ya respondiste a todas, Herbert. Ok, a todas. Muy bien. Muchas gracias. Ustedes tienen los contactos de todas estas iniciativas muy interesantes. Para mayor información, toman contacto, por favor, directamente con los emprendedores. Muy bien. Culminamos nuestra sesión del día de hoy con unos minutos de retraso. Cumplimos todos nuestros objetivos. Vimos las diferentes opciones tecnológicas. Identificamos los principales criterios, más criterios adicionales que ustedes han indicado, han señalado, todos ellos muy válidos. Hemos tomado contacto con nuestra herramienta para facilitar la selección de estas opciones tecnológicas, una herramienta que complementa nuestro manejo, nuestro conocimiento, nos brinda una información adicional muy útil. En los grupos de trabajo nos han mencionado la utilidad y la versatilidad de la herramienta, muy interesante, y hemos conocido experiencias innovadoras tecnológicas de Brasil, de Bolivia y en Perú. Muy bien, los esperamos el viernes próximo, en el que vamos a desarrollar nuestra sesión número 8 en el mismo horario, pero antes de irnos, ahora sí, por favor, nos vamos a nuestra plataforma
Y en nuestra plataforma tenemos dos últimas actividades. Están viendo mi pantalla, ¿no? En la plataforma. Una primera actividad, por favor, vamos a hacer nuestro examen de sesión, ¿ya? Entran a esta sección, módulo 3, sesión 7, ahí está, nuestro examen, módulo 3, sesión 7, y al final ustedes van a encontrar el ejercicio, el examen, perdón, de sesión, ¿ya? El ejercicio de refuerzo de sesión ya está activado, tanto en español, en francés, si siguen bajando, al final de la página, como en portugués, ¿ya? Entonces, lo único que tienen que hacer ustedes, por favor, es seleccionar en función al país en el que se encuentren para que puedan hacer su evaluación de refuerzo de la sesión número 7. ¿Ya? Entonces, los invitamos, por favor. Son 5 preguntas muy sencillas que han sido conversadas durante la sesión para que puedan ustedes proceder al llenado. Y la otra tarea que queda pendiente es calificar nuestra sesión. Entonces, ya saben, entran aquí a Survey y van a encontrar la información que en todas nuestras sesiones hemos venido desarrollando para poder evaluar y calificar nuestra sesión, ¿ya? Entonces, les vamos a pedir, por favor, que procedan a llenar, completar su evaluación de refuerzo e inmediatamente nos puedan también completar haciendo clic, si es en español, si es en francés, si es en portugués, simplemente hacen clic, ¿no? Y llenan la información vinculada, ahí está, la información vinculada a la evaluación de la sesión con los criterios que hemos venido utilizando para todas nuestras sesiones. Entonces, les damos unos minutos, por favor, para que completen su examen y completen su encuesta. Y les agradecemos por su participación. Completado estas 2 tareas, se pueden retirar y los esperamos el viernes próximo, 18.